¿Qué pasa cuando un avión vuela sin existir y alguien lo ve? Veremos cómo un triángulo de metal, diseñado para no volar bien, se convirtió en el arma más silenciosa de la historia. Descubrirás las imágenes clasificadas de su primer vuelo, grabadas en secreto por hombres que juraron no hablar jamás. Entenderás por qué, en la noche que cambió la guerra, un avión invisible fue el primero en romper el cielo de Bagdad y por qué eso nunca debió haber funcionado. El F-117 Niktauk no es un avión como los demás. Es un triángulo negro de metal, ángulos afilados como cuchillas, sin curvas, sin graznidos, sin rastro en el radar. Fue diseñado para no existir. Y lo hizo, durante años, en las sombras de Groom Lake, en el desierto de Nevada, bajo el secreto más absoluto de la Guerra Fría. El F-117 Niktauk fue el primer avión operacional del mundo construido desde cero para ser invisible. Nació del proyecto secreto Hot Blue, un experimento de Lockheed Skunk Works que probó que un avión con formas geométricas, no aerodinámicas, podía engañar a los radares. Cada faceta del F-117 Niktauk estaba calculada para desviar las ondas de radar, no para volar bien. Su superficie estaba recubierta de materiales absorbentes de radar, sus toberas ocultaban el calor, sus alas eran planas, sus ventanas selladas. No era bello. Era funcional. Era una sombra con alas. El 15 de junio de 1981, el primer F-117 Niktauk despegó en silencio. Nadie lo vio. Nadie lo supo. Durante 7 años, voló solo de noche, sobre territorio estadounidense, entrenando para una guerra que nunca debía ocurrir, invadir el corazón de la Unión Soviética, destruir sus centros de mando, sus radares, sus misiles, sin que nadie lo detectara. El F-117 Niktauk no era un cazador. Era un asesino silencioso. Luego llegó la Guerra del Golfo. En la noche del 16 de enero de 1991, el F-117 Niktauk abrió la guerra. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. 7 de ellos penetraron el aire defensivo de Bagdad, donde los radares soviéticos y los misiles SA-2 y SA-3 estaban preparados para todo menos para algo que no aparecía en las pantallas. El F-117 Niktauk lanzó bombas láser Paveway sobre objetivos clave, centros de comunicaciones, cuarteles generales, torres de control. No hubo pérdidas. No hubo alertas. Solo explosiones en la oscuridad. El F-117 Niktauk había cambiado la guerra. Ya no se trataba de cuántos aviones se lanzaban, sino de cuántos no se veían. Pero la invisibilidad no era eterna. El 27 de marzo de 1999, sobre Serbia, un F-117 Niktauk fue derribado por un misil S-125 Pechora. Disparado por un operador serbio que usó el radar en breves impulsos, aprovechando un patrón de vuelo predecible. El piloto escapó. El avión se estrelló. El mundo vio las imágenes, restos de lo que se creía imposible de derribar. El F-117 Nighthawk no era invencible. Pero tampoco era obsoleto. Había enseñado que la furtividad no era magia, era un desafío, y los enemigos aprenderían a responder. El F-117 Niktauk fue retirado en 2008. Pero su legado no se apagó. El B-2, el F-22, el F-35, todos heredaron su ADN. El F-117 Niktauk no solo cambió la guerra aérea, creó una nueva regla. Ahora, lo que no se ve, puede matar. Y eso, desde entonces, es lo que todos persiguen. El F-117 Niktauk fue el primero. Y por eso, sigue siendo el más importante. El F-117 Niktauk no llevaba cañones. No necesitaba. Su armamento era interno, oculto en 2 bahías, para no alterar su silueta furtiva. Transportaba bombas guiadas por láser, Paveway, y más tarde, por GPS, JAM, con precisión de metro. Volaba solo de noche, bajo la oscuridad, con sensores infrarrojos que le permitían ver el suelo sin luz. Su motor, oculto tras toberas planas y recubiertas de materiales absorbentes de radar, RAM, reducía su firma térmica. Su sonido, apagado por el diseño del fuselaje, era apenas un susurro en el cielo. El F-117 Niktauk no era silencioso. Era invisible. En enero de 1991, el F-117 Niktauk entró en la historia. En las primeras horas de la Guerra del Golfo, mientras los aviones convencionales eran derribados por misiles tierra-aire, el F-117 Niktauk voló sobre Bagdad. No fue un ataque masivo. Fue una limpieza quirúrgica. Un solo F-117 Niktauk destruyó el centro de mando de la defensa aérea iraquí. Otro, el edificio de comunicaciones. Otro, la central eléctrica que alimentaba los radares.
En 40 noches, el F-117 Nighthawk ejecutó el 30% de todos los ataques de precisión contra objetivos estratégicos, sin perder un solo avión. El enemigo no lo vio venir. No lo detectó. No lo siguió. El F-117 Nighthawk demostró que la guerra ya no se ganaba con números, sino con silencio. Pero el F-117 Nighthawk no era invencible. El 27 de marzo de 1999, durante la guerra de Kosovo, un F-117 Nighthawk fue derribado por un misil S-125 Pechora, lanzado por una unidad serbia que había aprendido sus patrones. Los serbios no usaron tecnología avanzada. Usaron paciencia. Observaron los horarios de vuelo del F-117 Nighthawk, identificaron su ruta predecible y activaron sus radares brevemente, justo cuando el avión pasaba por un punto ciego de su diseño. El piloto eyectó. El F-117 Nighthawk se estrelló. Las imágenes de sus restos, expuestos en televisión, sacudieron al mundo. El F-117 Nighthawk no era mágico. Era vulnerable. Y eso lo hizo más importante. Ese derribo no fue un fracaso. Fue una lección. El F-117 Nighthawk había enseñado que la furtividad no era una barrera impenetrable, sino un desafío dinámico. Los enemigos aprendieron: si no puedes verlo, puedes predecirlo. Si no puedes derribarlo con radar, puedes hacerlo con inteligencia. El F-117 Nighthawk forzó a Rusia, China y otros a desarrollar radares de baja frecuencia, sistemas de detección por infrarrojos y tácticas de contraste. El F-117 Nighthawk no murió en Serbia. Se transformó en un espejo. Fue retirado oficialmente en 2008. No por obsolescencia, sino porque ya no era necesario. El B-2 Spirit, con su forma de ala voladora, heredó su misión. El F-22 Raptor, con su diseño curvo y materiales avanzados, mejoró su invisibilidad. El F-35 Lightning II, con sensores integrados y redes de combate, extendió su concepto a la guerra conectada. En enero de 1991, el F-117 Nighthawk entró en la historia. Durante las primeras horas de la Guerra del Golfo, voló sobre Bagdad mientras los radares iraquíes buscaban aviones que no estaban. El F-117 Nighthawk atacó centros de mando, torres de comunicación y instalaciones de defensa aérea. Cada misión era una precisión quirúrgica, bombas Paveway guiadas por láser, lanzadas desde dentro de su cavidad interna, sin exponerse. De 1.300 misiones de ataque en la campaña, el F-117 Nighthawk realizó el 30%. Y no perdió uno solo. La guerra cambió ese día. Las potencias entendieron: ya no bastaba con tener más aviones. Había que tener aviones que no se vieran. Pero el F-117 Nighthawk no era invencible. El 27 de marzo de 1999, sobre Serbia, un misil S-125 Pechora lo derribó. El piloto, Teo Zalko, se eyectó. El avión se estrelló en llamas. El F-117 Nighthawk había sido derribado. No por un sistema más avanzado, sino por una táctica antigua: encender radares brevemente, calcular la trayectoria, disparar en el momento exacto. El F-117 Nighthawk no había fallado. La guerra había evolucionado. La invisibilidad no era un escudo, era una ventaja temporal. Fue retirado oficialmente en 2008. Sus hangares se cerraron. Sus pilotos se retiraron. Pero en las noches del desierto de Nevada, aún se ven luces en el cielo. Siluetas angulares. Sin identificación. Sin radares activos. No son pruebas de nuevos aviones. Son vuelos de entrenamiento. El F-117 Nighthawk sigue volando. Para enseñar a los pilotos cómo moverse sin ser vistos. A los ingenieros cómo diseñar lo que el enemigo no puede detectar. A los enemigos que la regla ya no es la misma. El F-117 Nighthawk fue el primero. Y por eso, aunque ya no esté en servicio, sigue siendo el más importante. Porque cambió la guerra. Y nadie, desde entonces, ha dejado de jugarla. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.